Sí, sí. Le mandé el mar. Pero me preparé de hijos. Pero igual volveré a Modo avión. Sí, también. Se pasan muchas cosas. Bueno, primero que nada, agradecer la concurrencia. Gracias a todas y todos por participar. Y bueno, yo soy Cristian Matus, profesor del instituto, y quisiera un poco, muy brevemente, introducir la actividad, un poco el tono, el ánimo de la convocatoria a este conversatorio, que denominamos Participación Ciudadana y Territorio, nuevas aproximaciones desde la planificación participativa y el urbanismo de base. Primero que nada, contarles que acá juntamos varias iniciativas. Primero que nada, nosotros estamos armando dentro del instituto un núcleo de estudios de participación y territorio, con la profesora Karen Stam, Alejandra Lúnique y la profesora Paz Conte, ambas presentes. Alejandra se excusó, pero está Paz y Karen. Y además esta iniciativa coincide con la tercera versión del diplomado, que comenzamos un rato más. Espero que en el público estén también nuestros alumnas y alumnos de la tercera versión del diplomado. Estamos muy orgullosos como instituto de poder fortalecer esta línea de educación continua. Y en ese marco se nos ocurrió generar una conversación desde la práctica, desde la experiencia de jóvenes urbanistas y planificadores. Bueno, Grisel, Martín y Karen me contarán si se miran planificadores, urbanistas, ¿desde dónde hablan? También eso es interesante. Entonces, hemos armado una conversación, más que una exposición institucional, en cómo cada uno, desde las temáticas del barrio, del espacio público, de la movilidad, le entran a la participación. Entonces vamos a comenzar este conversatorio. Bueno, presentar primero a Grisel Navé, que nos acompaña acá, a la derecha de la mesa, pero acá al inicio de la izquierda, de Ciudades Integradas al Territorio CITE. Ella es geógrafa, es magíster de Desarrollo Urbano, también de nuestra universidad, instituto. Martín Montes, sociólogo, de Fundación Urbanismo Social, también magíster de nuestro instituto. Y Karen Sima, que es arquitecta de la universidad, y que también... ¿De la Universidad de Chile? De la Universidad de Chile. Ah, bueno, es una infiltrada. ¿No se escucha nada? Ya, entonces voy a... Me gusta que no... hablar bajo. Bueno, tenemos una infiltrada que es Karen, que es arquitecta de la Universidad de Chile, pero que también trabaja con Nicole Pumarino, que es salvaje. Sí. Bueno, presentado este panel que es bien variopinto, que elegimos como temática y contrapuntos también de donde trabajan. Quisiera dar la palabra, bueno, primero que nada, ¿cuál va a ser la metodología? Vamos a 3 rondas de 10 minutos, diría yo, de 15 minutos, 5 minutos por cada una, para responder las preguntas. Primero poder entrar a conversar qué es para ustedes, desde la práctica, la participación en el urbanismo, en la ciudad, en lo urbano territorial. Se sienten cómodos también con ese contexto. ¿Y cuál es el rol? ¿Cuál es su lectura de escenario? O sea, usted trabaja en un país, en una ciudad, en los territorios, donde hay determinadas temáticas, ¿no es cierto? Un diagnóstico, ¿no? Desde sus temas, desde el barrio, desde el espacio público, desde la movilidad, o los temas que ustedes plantean que son sus objetivos de sus organizaciones. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Qué es para ustedes participación? ¿Cómo ven también el rol de la participación en el abordaje del actual escenario urbano territorial? Grisel, tiene sus 5 minutos. Permiso. Bueno, primero agradecerle a Cristian la invitación. Bueno, yo también soy una infiltrada, también soy de la Universidad de Chile, hice mi magíster aquí. Bueno, veo varios colegas aquí acompañándome y les agradezco que hayan venido. Bueno, con respecto a la primera pregunta,
En primer lugar, y bajo nuestro paradigma, nosotros como ONG Observatorio CITE definimos participación como una instancia donde el ciudadano se convierte en un ente soberano, que produce ciudadanos de manera colectiva y popular. Como ONG, nosotros buscamos detonar a través de la participación ciudadana la transformación de los barrios, empoderar a las comunidades, recuperar o activar la memoria. En este sentido, entendemos la participación como una acción y un proceso. Como ONG, tenemos el rol de co-crear espacios de participación que permitan las transformaciones en los barrios, entendiendo que nos focalizamos en territorios que tienen grandes carencias y en los cuales no se ejerce plenamente el derecho a la ciudad. Hoy, por ejemplo, estamos instalados en la villa Tupac Amaru, en la comuna de Recoleta, una villa con más de 5.000 residentes, perdón, 5.000 residentes, construido en la década de los 70 por la Cormu. Hoy la villa y post-dictadura está completamente fracturada. El proceso que estamos llevando a cabo tiene que ver con la activación de la memoria y también la valoración del patrimonio cultural inmaterial como los discursos y las prácticas. Llegamos a una villa en la que los vecinos ni siquiera sabían cómo se llamaba. Y ahora, a través de un proceso de co-creación, que comenzamos con dirigentes, hemos podido realizar algunas actividades y gestionar instancias con el gobierno local y otras instituciones que permiten realizar un trabajo de transformación física y social de la villa, entendiendo que nosotros como ONG no vamos a solucionar los problemas desde arriba, sino que vamos a co-construir con los residentes estas soluciones. Entonces, un poco para redondear y finalizar mi intervención, nosotros entendemos la participación como un proceso de co-creación. Muchas gracias, Grisel. Bueno, Grisel partió ahí bien fuerte con participación, ¿cierto? La producción de ciudad, la transformación desde el barrio. Estamos hablando de un escenario de una ciudad desigual, donde hay fracturas, donde no hay tejido social. De ahí plantea su práctica. Martín, cuéntanos un poco de dónde... Martín, porque atrás se escucha súper mal. ¿Atrás se escucha muy mal? ¿Hablamos así? Este micrófono tiene eco, así que... Sí, tiene un poco Ya. de este entonces. Ya, vamos. Entonces estamos tratando de hacer un resumen, ¿no? De contrapunto. Yo creo que juega harto el contrapunto en esta mesa. Tenemos a Grisel de CITE que nos plantea una intervención por el cambio participativo a través de conceptos como la co-creación, y la transformación física, pero también la reconstrucción de un tejido social. Exacto. O sea, villas, poblaciones donde la gente no convive. Martín, tú como sociólogo de tu práctica, de donde tú estás ahora, ¿cómo ves la participación? ¿Cuál es tu diagnóstico del escenario? ¿Qué sientes o cómo construyes tu visión de participación? Gracias por los tiempos, estamos súper bien. Bueno, también muchas gracias por la invitación, Cristian. Yo trabajo en la Fundación Urbanismo Social, que se ha enfocado harto en desarrollar procesos de participación ciudadana. Me ha tocado estar participando principalmente en procesos de diseño participativo de espacios públicos, específicamente de parques urbanos, a modo de contexto. Y me acuerdo estudiando el magíster de desarrollo urbano acá, era una temática que me interesaba mucho, pero otras cosas con guitarra. Definitivamente estar ahí con las comunidades, otro cuento. Pero como marco general, para mí la participación ciudadana es una forma bastante concreta de aplicar y ejercer el derecho a la ciudad. Y siempre recuerdo una vez que vino un profesor catalán. ¿Ahí sí? Ahí sí parece. Ya, se escucha mejor. Oriol Nelo, que dijo que la planeación o el urbanismo, urbanismo social también, es una forma de una práctica política técnicamente asistida. Y esa definición, que sea primero práctica política y después técnicamente asistida, me hizo mucho sentido porque al ser una práctica política ya per se la hace participativa a todo proceso de planificación urbana. Entonces ahí como de cierta forma entendí que la participación ciudadana no es algo aparte de la planificación urbana, sino que van de la mano en su definición misma. Y eso me hizo mucho sentido y desde el rol de las organizaciones de la sociedad civil, creo que el principal rol en este contexto es
abrir los espacios, posibilitar los diálogos y incitar a la búsqueda de consensos para la transformación del hábitat. Y eso me ha ido haciendo también harto sentido, pero quería como agregar algo y tal vez un aprendizaje que se me ha dado en los procesos participativos que me ha tocado participar y guiar también, que siempre se tiende a concentrar más cuando estamos hablando desde el desarrollo urbano en poner la participación ciudadana como un medio para mejorar el hábitat. Y desde mi práctica también he aprendido cómo los procesos de participación ciudadana también pueden ser como la ciudad en sí y las discusiones sobre las temáticas de ciudad, que es algo que nos engloba a todos, pueden ser un vehículo para la cohesión social. Y ahí no está en primer lugar la ciudad, sino que está en primer lugar la ciudadanía, la cohesión social. Y eso lo veo muy fuertemente como a través tal vez de una discusión, de un proceso participativo del Cerro Chena que me tocó hacer, de un parque metropolitano, empezaron a detonarse discusiones, conversaciones, empezaron a darse una sinergia en donde organizaciones sociales que nunca se habían conocido en el mismo lugar empezaban a trabajar juntas, se acercaban al municipio, comprendían cómo funciona el órgano estatal en sí, y entonces empezaba a haber una sinergia que producía ciertos bienes tal vez sociales que iban más allá del parque. Entonces, dejar ahí como puerta abierta cómo los procesos de participación ciudadana no solamente son una forma de ejercer el derecho a la ciudad y transformar el hábitat, sino que también tienen un valor, y como decía Grisel, no es una acción solamente, sino que es un proceso social que tiene un valor en sí mismo y que puede ir detonando una sinergia de cosas en los territorios y las comunidades. Eso, muchas gracias. Bueno, Martín colocó otros elementos, ¿no? El derecho a la ciudad, aparece. Por ahí. Bueno, nosotros también en el título colocamos esta planificación participativa y urbanismo de base. Si ustedes ven, también hay varias aproximaciones. O sea, una que es como técnico-ciudadana también. No solamente planificación participativa, sino que también como un acompañamiento. Y también como esa idea del quiebre entre lo que te enseñaron, ¿no? y la realidad. Y eso preguntarle a todos también en la otra ronda. O sea, ¿cómo ha sido como les enseñaban participación en su carrera de base o en el magíster? ¿Cómo ha sido como el encuentro con la participación? ¿Ha sido como muy traumático? Bueno, algunas de las preguntas más adelante tienen que ver con las tensiones. Bueno, en esta idea como del contrapunto, dejamos acá a Karen Seaman de la Reconquista Peatonal, como es tu visión como arquitecta infiltrada, en relación con la participación. ¿Y cómo te ubicas planificación participativa, urbanismo base, técnico, ciudadana? Adelante. Estamos súper bien con los tiempos, así que ya bueno. Perfecto, muchas gracias también por la invitación. Primero les cuento para contextualizar esto de la infiltrada. La Reconquista Peatonal somos una dupla, podríamos decir, y mi socia Nicole estudia el magíster, ¿cierto? Acá. Entonces también para demostrar cómo podemos trabajar arquitectos de distintas universidades unidos y bueno, las dos somos arquitectas urbanistas y nos conocimos justamente en esa disciplina, trabajando en asesoría urbana de la Municipalidad de Providencia. Y la Reconquista Peatonal nace solo de la pasión por la ciudad y por caminar. Con la Nico llegábamos todos los días a la oficina y comentábamos cómo era nuestro trayecto de la casa al trabajo, las partes que nos gustaban, las que nos disgustaban, las que queríamos cambiar porque teníamos un poco de poder en el sentido de intervenir en la planificación, en el diseño urbano, por lo menos del último recorrido, ¿cierto?, al llegar a la comuna. Y la Reconquista Peatonal, para quienes no la conocen, nace invitando a los ciudadanos a que registren sus caminatas en la ciudad, valorizando el caminar como la manera esencial de habitar la ciudad. Y con la Nico lo planteamos al principio a nuestros amigos, lo publicamos en nuestras redes, que no son muchas sociales, digamos, no es que seamos tendencia ni nada, sino que invitamos primero a los amigos y a los amigos de los amigos, y así se empezaron a sumar, escribiendo no solo un correo y contándonos que querían participar registrando sus caminatas. Y empieza a crecer y hoy en día tenemos más de 200 registros de caminantes en distintas ciudades. Hemos estado invitadas incluso, no sé, a Rosario, Argentina, pudimos hacerlo en La Habana y ahora vamos en septiembre a desarrollar un plan en Madrid. Estamos trabajando con niños, pero por ahí la gente de la Municipalidad de Renca, que vamos también a hacer unas rutas de registro con ellos. Y basándonos en el tema de la participación, lo que hace la Reconquista es un poco distinto, porque toma la participación de lo cotidiano, ¿no?
valoriza eso. Todos somos caminantes, los que están acá lo deben haber escuchado, todos somos peatones, y nosotros partimos de la base de entregarles a ellos una herramienta, que es un pequeño cuaderno, es como un diario de vida o un cuestionario, en el cual la gente se lo lleva y registra su visión de la ciudad, pero con su misma rutina. No los invitamos a una sesión extraordinaria, a juntarse en comunidad, sino que valorizamos un poco la participación desde lo individual para formar lo colectivo. Hemos hecho, sí, experiencias de talleres en las cuales nos juntamos a compartir esta experiencia, pero la base es justamente esta herramienta que rescata tu visión individual. Y también lo que quizás nos gusta mucho resaltar como diferencia es que no partimos como un proyecto académico, a pesar de que las dos hacemos clase y tenemos esa también militancia, se podría decir, sino que tratamos al individuo como un participante y no como un objeto de estudio. Entonces, como que quizás por eso también la Reconquista ha ido formando un contrapunto diferente en cuanto a tanto acomodarse a la rutina de los participantes, como también a valorar al individuo como un participante, ¿cierto?, desde su cotidianeidad. Bueno, rescatar un poco que efectivamente acá hay otra mirada, o sea, participación desde lo individual construye algo colectivo, lo construye en forma práctica, ¿no? Rescatando la experiencia urbana, ¿no? Entonces hay una visión también ahí de rescatar la experiencia del habitante, del espacio vivido del habitante. Bueno, también rescatar que también viene una construcción a partir de una experiencia que quizás duró poco, o tuvo un municipio con un ciclo corto como Providencia, donde también se instalaron temas nuevos. Desde los espacios locales se empiezan a instalar los temas urbanos de la movilidad. Yo creo que acá, bueno, tenemos claramente en la mesa tres perspectivas distintas, o por lo menos contrapuntos posibles de hacer en relación con la planificación participativa y el urbanismo. Les proponíamos otras preguntas y no sé, me dan ganas de ir a la tercera, ir al tiro a las tensiones, si les parece, Sí, dar vuelta el orden de las preguntas y hacer una ronda como con su visión. O sea, me gustó mucho eso que dijo Martín. Bueno, otra cosa es con guitarra. Quisiera preguntarle a cada una de los panelistas y los panelistas cómo ha sido esa otra cosa con guitarra, en términos de su práctica. ¿Cuáles son las principales tensiones que plantea para ustedes trabajar desde el barrio en Recoleta con la Tupac Amaru y también con otras poblaciones, ¿no es cierto? Participación en el contexto chileno. Hablamos de un contexto chileno donde también hablamos de una institucionalidad, de una gobernanza, actores locales, municipios, también lo público, pero también lo privado. ¿Cómo cada uno se enfrenta y cuál es su aprendizaje de esas tensiones y cómo las resuelven? Entonces, Grisel, Sí. 5 minutos o más. Bueno, me faltó como contextualizar un poco quizás el trabajo del observatorio que nosotros realizamos en el fondo parte del 2015, un grupo multidisciplinario, somos 12 profesionales, la mayoría de la Universidad de Chile, desde kinesiólogos, arquitectos, sociólogos, geógrafos, diseñadores, cuando el surgimiento de esta organización fue porque básicamente la teoría de la participación ciudadana al llegar al territorio estaba completamente disociada, o por lo menos lo que nos enseñaban a nosotros, el paradigma que existía en esa época en la universidad, en el fondo tenía una bajada muy poco concreta en los territorios. Y un poco contestando la pregunta de Cristian, dentro de las dificultades que nosotros hoy día vemos en el territorio, en nuestro trabajo en la Tupac Amaru, tiene que ver con la instrumentalización de la participación ciudadana. Yo creo que muchos lo hemos visto. En el fondo, nosotros cuando realizamos estas actividades de co-creación, nos damos cuenta que la participación se instrumentaliza en distintas instancias. Los gobiernos locales, no es difícil para nosotros ver en nuestras actividades que llega un concejal buscando réditos políticos y no necesariamente una participación real. Otra de las dificultades que nosotros encontramos tiene que ver con un poco las técnicas de participación que se utilizan hoy en día. La segunda pregunta que la saltamos, pero que tenía que ver con un poco las metodologías que utilizamos, yo ya mencioné el proceso creativo y también nosotros nos amparamos en la teoría del Homo Ludens, es decir, que es más fácil para el ciudadano un juego que leer un mapa.
Y en ese sentido, hoy los instrumentos de participación ciudadana están muy desapegados de la realidad y a la gente le cuesta mucho leerlo. Nos tocó la experiencia en una población de La Pintana donde fuimos bajo este paradigma del mapa. En el fondo costó mucho que la gente pudiese leer el mapa, que pudiese trabajar el mapa. Pero después sacamos un juego que habíamos hecho de forma co-creativa y en el fondo el panorama cambió completamente. Pudieron trabajar niños, adultos mayores, analfabetos incluso. Entonces yo creo que esas son las dos principales dificultades que nos hemos topado nosotros, la instrumentalización de la participación y también las técnicas un poco desactualizadas que se utilizan. Súper. Colocar en valor un poco lo que tú decías, esta instrumentalización en la escala local y a lo mejor en otras escalas. Ojalá lo puedan retomar también todos. Y quizás este desencuentro entre la capacidad de participar que tiene la ciudadanía, ¿no? O sea, está muy restringido por la institucionalidad, ¿no? Hay una visión como de oferta de espacios institucionales, de procedimientos. Y por otro lado, la estandarización que tenemos los que trabajamos en participación en relación con cierta dinámica, por ejemplo, el mapeo. Pero el mapeo, o sea, que fue una innovación claramente y que vino de la ciudadanía, si vemos si reconstruimos la historia, en algún momento empieza a ser un lugar común. Interesante, el rol de la innovación, para poder reconectarse con esta ciudadanía. Dejamos a Martín aquí. Y bueno, juntemos también, yo creo que las preguntas no están disociadas, el tema de la tensión, o sea, hay tensiones, hay nuevas preguntas y desafíos, hay innovación en las técnicas. Martín, ¿cómo ves tú el tema de las tensiones y desafíos de hacer participación desde tu lugar? O sea, bueno, respecto a las tensiones, un aprendizaje o otro aprendizaje también desde urbanismo social ha sido que nos ha tocado, bueno, desarrollar hartos procesos de participación ciudadana referido a lo que es el diseño, y nos damos cuenta que muchas veces una discusión se traba cuando no se aborda de forma amplia un contexto más territorial. Por ejemplo, volviendo al caso del Cerro Chena, era imposible hablar de una visión del Parque Metropolitano Cerros de Chena, que estuvimos trabajando ahí en San Bernardo con las comunidades, cuando había un conflicto territorial en una zona aledaña que tenía que ver con Walmart, y sin embargo el terreno que estábamos interviniendo no tenía que ver con Walmart, sino que estaban bastantes kilómetros más allá. El territorio se comprende como una sola unidad. Entonces es súper importante también dentro de los procesos de participación ciudadana tener la flexibilidad y la apertura para ir acogiendo las tensiones que tiene la ciudadanía, y muchas veces desde un mandante se te manda a decir, tú tienes tu objetivo de lograr un diseño o algo súper puntual, cuando finalmente el territorio está todo integrado. Entonces esa integración de las discusiones es súper importante cuando estamos en un país, un gobierno súper sectorialista, donde el MIMBU le interesan tal vez solamente el tema de vivienda, el Ministerio de Desarrollo Social otro tema. Entonces finalmente a la hora de las discusiones está todo integrado, y eso también ha sido como un desafío súper importante. Y en esa línea se podría decir que hoy día la institucionalidad de participación ciudadana es bastante precaria. Es informativa, es tardía, muchas veces llega tarde, pero en el fondo para legitimar decisiones ya tomadas, entonces no hay tanta cabida para la discusión. También se tiende a privilegiar los referéndums no sé, como en términos de la participación vinculante, como que se le da mucho mayor valor a los plebiscitos comunales, por ejemplo, cuando muchas veces, habiendo visto casos como los del parque que puso, o sea, La Reina, Las Condes, y ¿cuál era? El parque intercomunal, perdón. Había como un descontexto de la discusión donde era más dicotómica esa votación, entonces se pierde una riqueza de discusiones deliberativas y una serie de sinergias que se pueden dar en mesas de trabajo tal vez más acotadas, pero con una riqueza mucho mayor en cuanto a los contenidos que se dan en esa discusión. Entonces ahí, desde esa precariedad tal vez, desde institucional, nosotros también hemos aprendido a que a la hora que nos toca desarrollar un proceso de participación ciudadana de un diseño de espacio público, por ejemplo, no tiene sentido solamente abordar mesas de trabajo para referirse respecto a los usos, las potencialidades del espacio, sino que también es necesario complementar eso con activaciones del espacio público, que tal vez uno no lo comprendería a priori como procesos de participación ciudadana, pero sí lo son. Detonar
cierto uso, actividades lúdicas, como decía Grisel también, en el territorio para ver qué se da, qué no se da. Es súper interesante y es una práctica también participativa. Mesas de trabajo intersectoriales, donde no solamente está la comunidad, y muchas veces se piensa participación ciudadana igual solamente a las comunidades, sino que también comunidades dialogando con municipios, comunidades dialogando con academias, comunidades con empresas del sector, viendo una visión mucho más integral del territorio y pudiendo negociar colectivamente para llegar a acuerdos. Entonces ahí vamos tal vez destrabando ciertos mitos desde la participación, donde suele estar enfocada en las etapas iniciales, suele ser tardía, suele ser informativa, suele ser enfocada solamente en las comunidades, y uno va desestructurando y ampliando el concepto de la participación ciudadana para que tenga mucha mayor incidencia. No lo voy a profundizar porque creo que estoy en el tiempo, pero otro desafío y tensión tiene que ver también con que hoy día estamos en un contexto de una ciudadanía desarticulada y que desconfía de la institucionalidad. Y eso nos lo topamos los que trabajamos en participación ciudadana todo el rato, donde uno no puede llegar y conversar sobre algo, sino que tiene que contextualizar, enmarcar, recuperar confianza, y una serie de trabajos que vienen desde prácticas tal vez clientelares, desde prácticas de desorganización social, que vienen desde muchos años también y que, como decía Grisel, también se ha cooptado a ciertas organizaciones o se ha instrumentalizado la participación. Entonces, hoy día ya muchas organizaciones ya no tienen la confianza o las ganas para participar, y ahí hay que hacer también un trabajo de retejer ese tejido social. Muchas gracias, Martín. Siendo súper breve el resumen, Martín agrega como este mosaico que estamos generando acá en esta discusión, el tema de que la participación se hace en un escenario donde hay intereses, o sea, en escenarios complejos, urbanos y territoriales. O sea, tú hablas de Cerro Chena y te apareció Walmart, que es una empresa tan local. Aparece como toda una tensión, ¿no es cierto?, que excede quizás los espacios, ¿no es cierto?, de una participación limitada. No lo dijiste, pero se requiere una participación anticipada, ¿no? O sea, previa, que está en cuestión, que quizás lo podemos seguir discutiendo. Bueno, el tema de la flexibilidad, que genera también esta idea de que es necesario conocer el escenario donde se interviene. ¿Participar para qué, diría Villasante? Como una forma como también de activar la conversación. Bueno, no me quiero alargar. También aparece todo el tema también de la intersectorialidad. Estamos en el tema de la gobernanza. Se hace participación con los actores públicos, con los privados y con los público-privados. No sé si de repente contar también esas experiencias mixtas. Dejamos acá a Cari. Cuéntanos un poco cómo ves el tema de tus tensiones a partir de esta experiencia desde lo individual a lo colectivo, desde la movilidad. Sí. Voy a tratar de separar las cosas, porque como les contaba, también soy funcionaria pública, entonces abordo la participación también desde el municipio, entonces, y la Nico también, entonces tenemos esta continua discusión al respecto. A ver, desde la reconquista peatonal, tengo que ser súper sincera, y una de nuestras mayores tensiones es que aún no aplicamos la metodología como para elaborar un diagnóstico. Estamos trabajando en ello, entonces cuando tenga más noticias se las puedo contar, pero es difícil porque es un análisis tan cualitativo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo abordamos esa individualidad? Es como que está toda esta tendencia, ¿cierto? Cuando Yangel dice que la importancia de contar, cuando aparecemos en los números, aparecemos en la ciudad. Pero también nosotros estamos abriendo una arista en la cual queremos que nos cuenten a nosotras lo que les pasa. Entonces, es un campo muy diverso y de mucho detalle que estamos trabajando. Y también creo que en las tensiones, dentro de lo que decían los colegas acá, como la activación, el tema de la intersectorialidad y la gobernanza, como decía Cristian, nosotros yo creo que ido descubriendo cómo las participaciones no solo son externas desde la institución hacia la comunidad, ¿cierto? También tienen que ser internas dentro de las instituciones, porque incluso los municipios son sectoriales, no todas las unidades trabajan en conjunto, ¿cierto? Necesitamos comunicarnos mejor, y creo que ese es uno de los principales desafíos que hay que abordar, cómo hacer este mapa de actores que va desde adentro de la institución hasta llegar a los vecinos.
y cómo estamos también todos aprendiendo. Yo creo que es súper importante que a todos los interesados en el tema de la participación tengamos eso como puesto en la frente. Técnicos y ciudadanos estamos aprendiendo a participar, no lo estábamos haciendo de antes, entonces tenemos que ser flexibles en nuestras metodologías, tenemos que tratar de ir mejorando nuestros procesos por ambos lados. Todos los procesos son distintos, pueden ser un territorio muy amplio, pueden ser actividades muy acotadas, pero creo que es importante que nos quedemos como con esa reflexión de cómo podemos retroalimentarnos tanto desde la comunidad, como cada vez tenemos más propuestas, ¿cierto?, bottom-up que vienen desde la ciudadanía, y eso ya nos da una señal de que estamos siendo cada vez más receptivos a participar y a comunicarnos entre nosotros, tanto entre vecinos como entre profesionales dedicados a estos temas urbanos. Muchas gracias, Karin. Bueno, Karin también coloca el tema que a todos los que trabajamos en participación nos identifica. Somos los planificadores, también somos ciudadanos, también somos funcionarios. O sea, hay varias posiciones de sujetos, hay tensiones también. Y también hay tensiones dentro de las instituciones. Un municipio no tiene una visión unívoca respecto a la participación. Una empresa tampoco. La comunidad tampoco. La comunidad también es una construcción de alguna forma que está tensionada. Entonces, es interesante ver cómo uno lo resuelve. Si lo resuelve separando, fragmentando o también conjugando, articulando. Por otro lado, también el tema, colocaba el tema de que siempre es un aprendizaje abierto en la participación. O sea, y ahí pasa a ser muy importante la sistematización de la experiencia. O sea, uno va rotando, uno va fluctuando en diferentes organizaciones e instituciones. Por eso esta invitación era también que hablaran un poco de sus trayectorias, de su recorrido. Y en ese sentido, bueno, seguir conversando en una tercera ronda, como teníamos una pregunta respecto a las metodologías. Ya ha quedado como claro que hay una insatisfacción con el escenario actual de la participación, ¿no es cierto?, del procedimiento versus la vida cotidiana de las personas. Y en torno a eso se construyen metodologías que muchas veces se estandarizan. Tú colocabas, Grisel, el ejemplo de los mapas. Partimos haciendo mapas, pero estamos jugando. Y hay una visión también, al jugar, ¿no es cierto?, también de construir juntos. ¿Cómo ves el tema de las metodologías participativas? ¿Y cómo rescatarlas y aplicarlas para abordar la participación hoy en Chile? Sí. Bueno, como ya mencioné, la principal metodología que utilizamos como observatorio es el proceso co-creativo, donde los ciudadanos pasan de ser un espectador pasivo y peticionista a un actor activo y capaz de resolver sus propias problemáticas. La co-creación se diferencia de la participación común en ver a los ciudadanos como sujetos proactivos, no simples consumidores, ya sea de servicios, programas o políticas, ya que en vez de pedirles a la gente que se vincule con una iniciativa o programa, la co-creación ayuda a las personas a promover sus propias decisiones, generar redes, desarrollar capacidades de autogobierno e impulsar procesos. Como ONG, hemos impulsado como experiencia de co-creación, y como ya les mencioné, el juego. Este se basa en la idea del Homo Ludens, siguiendo los planteamientos de un historiador que se llama Juan Huizinga, el cual posiciona el juego como esencial en el desarrollo humano y la vida social. Huizinga lo contrapone a la figura del Homo sapiens, el hombre que sabe, o del Homo faber, el hombre que sabe hacer, al ver la actividad del juego como una fase anterior incluso a la cultura, dado que en los animales incluso ya es posible ver esta acción. Presentándose entonces el juego como un elemento intrínseco al ser humano y esencial en el proceso de aprendizaje y también en la generación de comunidad. De esta manera, Huizinga intenta demostrar que toda cultura humana se desarrolla y se manifiesta a través de formas lúdicas. En el escenario actual, con una participación ciudadana tan debilitada, el dispositivo del juego surge como uno de los caminos a considerar. El juego es un lenguaje compartido por todos, hombres y mujeres, puede ser cualquiera, cualquier edad, cualquier nacionalidad, parte de esto. El juego se diferencia de otros dispositivos como el mapa, que no pueden ser comprendidos por todos los actores que participan del proceso participativo. Los ejemplos en el uso del juego que tenemos como ONG, en el fondo son bastantes, pero quiero detallar dos. El primero fue el proceso participativo en la Villa Olímpica. Nosotros realizamos un juego que se llamaba Villápolis en el 2016, en el cual se invitaba a los participantes en primer lugar a co-crear este juego,
es decir, hablar de la historia de la villa y poder generar un juego lúdico que posteriormente fuese entregado a todos o a la mayoría de los residentes de la villa. Gracias a este proceso, invitado también por el Instituto de Vivienda de Chile y también a otras organizaciones, el 2016, en noviembre, la Villa Olímpica fue declarada zona típica. Un segundo ejemplo tenemos en la realización de un fondart sobre patrimonio inmaterial en 6 sitios de la comuna de Santiago, donde realizamos también un juego participativo en donde la idea era rescatar el patrimonio inmaterial y también las prácticas culturales. El resultado fue no solamente la realización de un juego, sino también la realización de distintos talleres lúdicos, principalmente enfocados a niños, donde pudimos, gracias a estos talleres, descubrir que, por ejemplo, el patrimonio de un niño era un árbol, dentro del mismo sitio. Y también una tercera experiencia que me gustaría contar es que pudimos un poco exportar esta metodología del juego a México, específicamente a Tuxtla Gutiérrez, gracias a una alianza que tenemos con el Laboratorio Ciudadano de allá, y pudimos aplicar este juego, o un juego co-creado también con los mismos residentes en Tuxtla, para poder diseñar el barrio, o un poco una mejora del barrio dentro de Tuxtla. El juego aún está en proceso y en diseño, pero también estamos como participando de ese proceso. Entonces también un poco tomando la experiencia de Karen sobre lo que ella hace de la participación en términos de movilidad, y también encuentro que es una metodología bastante lúdica, también los invito a ustedes un poco a innovar en las metodologías participativas, no solamente, como ya lo he señalado varias veces, en las que ya están instrumentalizadas como el mapa, sino un poco abrir, y también la invitación es a co-crear. En el fondo, mi crítica a la instrumentalización no va tanto en que la participación no sea política, sino que lo que ha hecho esta instrumentalización es que las soluciones que entrega la participación sean cortoplacistas y en muchos casos también, como dijo Martín, estén cooptadas. Entonces eso dificulta a organizaciones como nosotros, que llegamos a incentivar procesos participativos, a que la gente nos crea, se involucre, puesto que ya está desilusionada de que vengan, en fondo, cada gobierno con una nueva metodología y una nueva técnica de proceso participativo. Eso. Muchas gracias, Grisel. Quiero rescatar ahí que tú colocas el tema de la regla, es súper potente, porque uno en el juego no está obligado a participar, uno elige participar. En cambio, la participación como norma, como procedimiento, incluso lo dice, obliga a participar. La ordenanza de participación, la ley de participación. Entonces es potente porque ante este diagnóstico crítico respecto a los espacios de participación, hay una innovación junto con la ciudadanía que repone esa capacidad de participar. En un contexto de confianza que me faltó rescatar, que planteaba Martín, no sé si tú quieres por ahí hilar y trabajar cómo ves tú las metodologías participativas. Sí, otra cosa que quería poner sobre la mesa es que es distinto trabajar con metodologías participativas a trabajar desde un paradigma participativo. O sea, un diagnóstico con entrevista es una metodología participativa, pero si ese diagnóstico que se le preguntó a un vecino sobre su visión de X lugar no va a incidir en nada, no necesariamente va desde un paradigma participativo. Desde el paradigma participativo es que en el fondo esa opinión va a tener alguna incidencia o en el fondo no se ve al sujeto como un objeto de estudio, sino que es parte, como decía Grisel, de la co-creación del proceso mismo. Entonces, eso como punto de partida para no entender también un focus group, una metodología como participativa, entonces como para ampliar el concepto. Y desde ahí también, como decía al principio, los procesos de participación ciudadana también son un vehículo para la cohesión social y generan empoderamiento ciudadano. Y en esa línea yo antes mencionaba estas 3 formas de participación que nosotros implementamos desde Urbanismo Social, que son ya la participación enfocada en el diseño, las mesas de trabajo que tienen que ver más con la gobernanza y el proceso mismo, y las activaciones del espacio público, que son como las mismas actividades que se dan ahí. Y quería rescatar esta segunda, que finalmente son las mesas de trabajo multiactoral, que tienen que ver con esta gobernanza, y dar un ejemplo bien concreto ahí. Por ejemplo, de nuevo, remitiéndome al proceso del Parque Metropolitano Sur Cerros de Chena, era un proceso del gobierno regional metropolitano que se financiaba el diseño
y había un levantamiento de expectativa enorme respecto a cómo vemos, cómo va a ser este parque metropolitano, y una serie de conversaciones a nivel no solamente con San Bernardo, sino que Calera Tango, el Bosque, etcétera, que era muy rico, pero no estaba comprometida, por ejemplo, en la ejecución de ese proceso, era diseño. Y nosotros, como organización, nos vimos con dolor de guata a la hora de decir, chuta, tal vez estamos haciendo un proceso participativo enorme, muy rico, pero que si esto no se lleva a la práctica no tiene ni un sentido. Entonces creamos un grupo motor ciudadano con actores de la sociedad civil, con organizaciones que reconocimos en el territorio que estaban muy interesadas en este proceso, y más allá de lo que pedían las bases, el mandante, que el gobierno regional, que era el diseño específico, que ese era el producto que nos pedían, conformamos una mesa de trabajo, este grupo motor, y empezamos a ir a sesiones con los consejeros regionales para mostrarles que detrás de este proceso y este diseño participativo también había una ciudadanía empoderada que no le interesaba solamente el plano, sino que le interesaba que esto se ejecutara. Y en paralelo fuimos a buscar los recursos con la comunidad y logramos, por ejemplo, que no solamente el proyecto quedara en un bonito diseño participativo, sino que en el fondo se lograra las platas, conseguir las platas para la ejecución del parque, que era lo principal. Entonces, con esto quiero decir que como que muchas veces, no sé, los procesos participativos tal vez no son cortoplacistas, porque no sé, estaba en función de qué tan bonito va a quedar el parque, pero no sé si se va a realizar o no, eso ya es otra discusión. Entonces, como es necesario ver esa integralidad, ver hacia adelante también, y darnos cuenta que a través de un trabajo multiactoral, no solamente con la comunidad, sino que haciendo la sinergia con los actores, donde está el municipio, Servio, gobierno regional, las mismas comunidades, lograr ese diálogo para la gobernanza y la transformación real del espacio. Entonces, ahí quería como poner un ejemplo bien concreto de cómo un desafío tal vez de una precariedad institucional logramos cómo superarlo a través del empoderamiento ciudadano que hubo con estas comunidades. Eso. Un breve resumen, poner en valor lo que dice Martín. Ocupó conceptos que vienen de la investigación acción participativa, la IAP, grupo motor, por ejemplo. Construir un grupo motor que le dé continuidad a un proceso participativo, más allá del proyecto. El tema del paradigma. O sea, hay una reflexión de que no solamente una participación como técnica, sino que hay una epistemología, hay una forma de acercarse al otro. Que ahí es interesante para polemizar. Giselle, Martín, Karen. ¿Qué forma de aproximarse tiene en relación a la participación? Para la transformación, para la modernización, etc. Me parece también relevante, haciendo el paralelo, ambos, Grisel y Martín, desde sus lugares de trabajo, plantean el rol de la innovación, pero recurren también a fuentes, releen fuentes antiguas. O sea, no sé si antiguas, pero no, le dan un nuevo vigor a entradas, por ejemplo, John Wisinger, que viene de los años 50, 60, que hay una reflexión que viene de otro contexto, y lo resitúan. Me parece súper interesante eso. Y lo mismo el tema del grupo motor, o sea, hacer el ejercicio en este contexto multisectorial de gobernanza, de darle potencia a estas miradas de la IAP. Eso. Karim, ¿cómo ves tú el tema de las metodologías participativas desde tu trabajo, desde movilidad, accesibilidad, peatonalidad? Sí, bueno, como les contaba, con la Reconquista nosotros no hemos abordado un proyecto urbano a diferencia de los colegas, ¿cierto?, que han trabajado como con un territorio específico, sino que nuestros llamados han sido más abiertos y quizás empatizar como con grupos, o más que grupos, como con una visión invisibilizada, por hacerlo, ocupar un contrapunto ahí, porque primero lo que hicimos fue hacer un cuaderno que se llamaba Ruta Cotidiana. ¿Y a qué nos invitamos? A todos. Todos tenemos una ruta cotidiana, ¿cierto? Todos vamos al trabajo, vamos a estudiar, o tenemos una movilidad al cuidado, lo que sea, pero hacemos algo repetitivo y que en general se invisibiliza. Es como que nos importaran solo los detalles que van haciendo diferencias, más que esto que cae en la rutina y que pareciera poco interesante. Entonces, primero hicimos esta invitación y claro, y ahí quienes responden, los estudiantes, los trabajadores, todos los que tienen este vigor por querer decir, oye, sí, ¿sabéis que lo que hago todos los días también es una evaluación de la ciudad? Después hicimos las caminantes, porque aprovechamos como todo el tema, mujeres, las caminantes, entonces ocupamos un cuaderno con perspectiva de género, que nace justamente el año pasado, todos lo tendrán en la cabeza, ¿cierto?, este contexto tan fuerte de las mujeres,
Y también nos empiezan a llegar un montón de personas interesadas en mostrar cómo eran sus recorridos caminando como mujer en la ciudad. Y empiezan a salir quizás incluso mitos o ideas que tenemos prefijadas, ¿cierto? Que empezamos a escuchar muy teóricamente, y empiezan a contarnos otras cosas. Tenemos, por ejemplo, nuestra caminante más grande, tiene 86 años, y es súper interesante su cuaderno, porque tenemos en una parte que les hablamos de seguridad, y todos los caminantes nos hablan de la seguridad en términos del vandalismo, ¿cierto? De sentirse seguros o no en el espacio público, o respecto a la vulnerabilidad con otros individuos. Y ella es la única que nos habla de la seguridad respecto a su seguridad física. A evaluar sus trayectos, por ejemplo, de cómo me gusta este camino porque tengo menos posibilidades de caerme, porque hay gente que me ayuda siempre a subir a la micro, porque hay ascensor en el metro. Y empieza a aparecer el cuerpo, la relación con los otros, la relación de uno como individuo, ¿cierto?, con la ciudad. Entonces también es como otra manera, otra lectura, ¿cierto?, de la ciudad. Y ahora estamos haciendo un cuento que no lo hemos aplicado, pero que es de niñas a la escuela, y que también esperamos justamente descubrir esa otra visión, ¿cierto?, que va como en 1 metro de altura, 1,20 m, y que además ve la ciudad tanto desde otra perspectiva, como también desde otra importancia, porque los cuadernos que tenemos de caminantes que caminan con niños, que también aparecieron, es muy interesante cómo los papás en algunos cuadernos les preguntan a los niños sobre sus estrategias de caminar, y aparece lo que decía acá los colegas del juego, por ejemplo, cómo la ciudad, cómo mi camino se estructura en base a esa ludificación que usan algunos autores, ¿cierto? Cómo los niños empiezan a nombrar los nombres de las calles, los números de las casas, a buscar entretención en los caminos, y le empiezan a dar otra lectura a los padres. Entonces, digamos que nos hemos ido abordando desde otra perspectiva en ese sentido. No estamos abordando un territorio específico para hacer una mejora, sino que estamos desde la visión de los distintos ciudadanos. Muchas gracias, Cari. Bueno, acá hay otros elementos clave, y por eso era potente también como un proyecto de movilidad, accesibilidad peatonal. Aparecen los actores, o sea, hay una mirada quizás en un primer nivel definida como individual, pero de alguna forma se potencia temas de interseccionalidad en cierto género, generación, empieza en los temas de la vida cotidiana, empiezan a aparecer los puntos de vista de todos los que habitan la ciudad. De alguna forma hay una vuelta, una democratización desde otro lugar, desde la experiencia de la vida cotidiana. Rescatar mucho lo que tú planteaste respecto al año pasado. O sea, la importancia no es menor que los temas urbanos de la experiencia de la ciudad, de la inseguridad, de la violencia, ¿cierto?, lo instalen los colectivos feministas y las mujeres. Y también con una sororidad intergeneracional. O sea, esa comunidad que se genera, que va más allá, que transmite experiencias entre diferentes generaciones. Y bueno, acá estamos hablando, se hablan de los juegos, ¿no es cierto?, de las mesas. Aquí estamos hablando de los cuerpos. No sé si los cuerpos, pero los cuerpos. Ahí tú tienes que definir cuál es tu mirada, si hay un compromiso mayor con otras causas. Bueno, esta era como la primera entrada. Lo importante también perspectivar la mesa. Acá hay actores que están situados en sus prácticas y que también están construyendo nuevas metodologías, desde epistemología que converge, pero que a lo mejor también tienen puntos de divergencia. Bueno, estamos como súper bien de tiempo para abrir la mesa a las preguntas. Yo creo que quedó delineado, ¿no es cierto?, una conversación que va, ¿qué es la participación? ¿Qué tensiones tiene la participación en el trabajo en los territorios, desde los diferentes temas del barrio, del espacio público? Estoy solamente sintetizando, puede ser mucho más, y la movilidad, pero esas tensiones también, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo activamos una inteligencia para establecer técnicas o miradas que generen, le devuelvan la ciudad al ciudadano, en definitiva? Abrimos la palabra para conversar, a pesar de bueno, gracias por la audiencia, por la participación tan masiva. Caroline, profesora Caroline. Yo tengo una pregunta en relación a lo que varios dijeron del problema de la desconfianza, de la instrumentalización. Si ustedes tienen alguna estrategia para trabajar así en el territorio,
respecto a la acumulación de sistemas de participación. Cuando llega a un barrio, y ya vino Quiero Mi Barrio, vino, no sé, la Videco, vino una ONG, vino... Si ustedes tienen un enfoque para partir de algo, para no perder todo lo que se ha hecho, y también para al mismo tiempo abrir, ¿no? Así que si tienen algo frente a este problema que se ve mucho, sobre todo en algunos barrios sobreintervenidos, digamos, desde los actores, por lo menos estatales y sociedad civil. Acumulamos 3 preguntas, ¿les parece? ¿Otras preguntas? 2 preguntas más. ¿O vamos? Bien fuerte. ¿Cómo puede, perdón, en territorios desgastados donde la participación... ¿Tu nombre? Esteban, perdón. Ahí. En territorios desgastados, ¿cómo hacer que la sociedad civil participe? ¿Cuándo tiene esta desconfianza? ¿Cuándo ya se la instrumentalizó? ¿Cómo poder convocarlo o hacerlo que participen nuevamente en estos procesos? Súper. Bien ligada. ¿Alguna otra? Acá hay otra pregunta. Yo, hola, sí, claro, también. Creo que desde lo que han comentado, como que siempre han hecho un llamado a enfocarse en el territorio físico, pero quiero saber si también han experimentado o han realizado una crítica hacia cómo esto se puede como reescalar. Por ejemplo, no solo la escala de intervención, no solo el barrio, sino puede ser una escala metropolitana, y también cómo se puede enfocar, por ejemplo, a través de otros medios, por ejemplo, ya un medio virtual, no solo físico. Perfecto. Bueno, ahí tenemos 3 preguntas. Las 2 primeras están como bastante conectadas. Yo recuerdo, bueno, yo soy un poquito más viejo. Recuerdo que cuando trabajaba en la ONG se hablaba de la Pintana en los castillos, sobre intervenido, la sobreintervención de ciertos territorios. Siempre hay como una dinámica perversa, ¿no es cierto?, de relación. Entonces la Carolina ahí pregunta por el tema de cómo revertir la desconfianza en esos territorios sobreintervenidos, y lo conecto con la pregunta de Esteban, en relación con esos territorios desgastados, quizás por la sobreintervención o por la estigmatización, podría ser también, por otros procesos también. Conectando las 2 preguntas. Y la pregunta por la escala, o sea, ¿cómo intervenimos en fenómenos complejos en escalas metropolitanas? Una escala que se nos viene, bueno, que está, pero que se nos viene también con todo el tema regional. Y las nuevas tecnologías, las redes y todo eso. Bueno, Grisel, 2 minutos. Ya. Sí. Pero han estado súper bien contigo. Bueno, con respecto a la sobreintervención, que es un tema que me gusta y que trabajé en mi tesis además, lo que puedo decir es que en el fondo esta sobreintervención está completamente desarticulada. Entonces el Estado interviene en estos territorios, trabajé la Pintana y interviene de forma sectorial, hay competencia entre los programas que aplican la participación y en general atañen a un solo problema. Entonces, claro, quizás nosotros como ONG no tenemos la solución a todos los problemas, pero lo que sí les transmitimos es que nosotros vamos a poner atención en lo que ellos quieren poner atención. Y la diferencia quizás con esta intervención pública o privada es que una vez que nosotros nos vayamos del territorio, si es que nos vamos, esto tiene que seguir, y por eso es el tema de la co-creación. En el fondo, nosotros no vamos a guiar desde arriba el proceso, sino que vamos a acompañar, y ellos son los que tienen que llevar a cabo esta participación y esta transformación. Podemos estar o podemos no estar. Lo importante es como transmitir estas capacidades al territorio y a los residentes del barrio. O sea, si nosotros no podemos ir a la reunión se tiene que hacer igual. Y creo que eso diferencia un poco de la estrategia tan asistencialista que tienen los programas hoy de participación que impulsan los gobiernos. Y con respecto a escalar, esa es una pregunta súper compleja. La verdad yo no tengo la respuesta. En este minuto nosotros estamos trabajando un territorio que es la Villa Tupac Amaru de 5.000 residentes. Nosotros hemos trabajado siempre con menor escala, y la verdad es que es un desafío porque la participación está completamente fragmentada, no hay comunidad en el fondo, así que no, la verdad no te podría contestar eso, no lo tengo claro. Estamos como en materia de experimentar justamente en reescalar esto. Eso. Sí, yo para complementar a la Grisel, sobre la pregunta de Caroline, la sobreintervención, o sea,
Lo primero, yo creo que es como valorizar y saber dónde uno está llegando, valorizar el contexto. Y ahí, no sé, hay muchos programas, Quiero mi barrio, o hartos programas públicos que en el fondo buscan levantar nuevas iniciativas, los consejos de desarrollo vecinal, o no sé qué, y tal vez desprestigiando, deslegitimando juntas de vecinos ya existentes, y finalmente como la historia. Entonces creo que hay que ser muy cuidadosos y respetuosos a la hora de llegar a los territorios, y como también entender la historia previa, y no entender que ahora como que es el minuto cero y el proyecto está llegando y como si nada hubiera pasado, sino que me acuerdo también del aprendizaje de mi tesis, como los territorios tienen una memoria política y la forma en que va a tener esa participación se va a dar en función del pasado y las instituciones han tenido con las organizaciones ahí. Entonces, como creo que hay que ser, no tengo la receta, pero súper como cuidadoso del espacio al que uno llega, como siempre valorando el contexto. Y eso también se responde como a la segunda pregunta que decía Esteban, como para ir promoviendo también de cierta forma y rompiendo esa desconfianza. Y tiene también con no sé, entender también al sujeto, con lo que hablábamos antes, como alguien quien extraiga información, sino que también como te invitamos a participar de esto y vamos a avanzar juntos, y no solamente en función de mi interés, sino que en el fondo participemos y tal vez la participación ciudadana o la mesa que vamos a estar trabajando después va a terminar abordando otra temática nada que ver a la que inicialmente partió con el proyecto. Y con eso me refería también a que los procesos de participación ciudadana detonan procesos sociales en sí mismos, no solamente buscan lo que yo quiero a la hora de llegar a un territorio. Eso respecto como al primer punto. Y sobre la participación a escala metropolitana, ahí yo creo que es un desafío enorme. O sea, me ha tocado también participar desde Urbanismo Social en un proyecto de Ciudad con Todo, diálogo para una densificación equilibrada. Y desde ahí, por ejemplo, se da mucho la discusión de cómo en las discusiones y los procesos participativos de un plan regulador solamente se invita a conversar a la gente de la comuna. Y cuando va pura gente de Providencia, obviamente se genera un bloqueo y nadie quiere que se densifique Providencia, porque ya para ellos está suficiente, pero cuando Providencia tiene equipamiento urbano a nivel metropolitano que debería compartirse con gente de La Pintana o sectores más periféricos, ahí hay una discusión donde, tal vez por más participativo que haya sido ese proceso, al convocar solamente a la gente de Providencia, de una comuna específica, está siendo una participación súper egoísta, súper individual. Entonces, ahí creo que tenemos que replantear la escala de los procesos de participación. Me acuerdo que también Zenet decía por ahí, si tal vez en un contexto donde no hay una formación previa, una visión más territorial, vamos a terminar todos viviendo en barrios cerrados, porque al final todos quieren su seguridad y todos están con miedo del entorno. Entonces, como también los procesos de participación ciudadana tienen la responsabilidad de ir acompañados de procesos formativos donde no solamente tengan una visión sectorial, sino que más urbana, metropolitana y territorial para como avanzar hacia como el bien común y no solamente a los bienes específicos de cada territorio. Vale. Yo creo que me voy a enfocar en un punto de vista desde la reconexión que tenemos que tener con las ciudades, tanto como ciudadanos como planificadores. Cuando tenemos este punto, ¿cierto?, que hace Yangel de nuevo cuando nos dice ciudades para la gente. Entonces decimos, pero si las ciudades son para la gente, ¿cierto? Pero no es solo que como planificadores nos desconectamos de la planificación de la ciudad, ¿cierto? Y empezamos a abandonar la relación de la escala humana con la ciudad. Eso también provocó un quiebre de los ciudadanos con la ciudad. Entonces yo creo que la gran pega que tenemos es justamente que las personas se vuelvan a involucrar como ciudadanos, que se sientan identificados, que la ciudad es su entorno, ¿cierto? Que el espacio público es el patio común. Todas esas cosas se nos han olvidado, no solo como desde la técnica, sino que desde vecinos. Entonces, si queremos hablar de escalas metropolitanas, creo que tenemos que retomar ese desafío, ponernos esa mochila y decir, tenemos que trabajar en esto, porque incluso las grandes ciudades han tenido estos periodos de desconexión que necesitamos volver a vincular, y es algo que hemos tratado con la Reconquista
de hacer, de reencantar a los ciudadanos, de decirle, oye, ¿sabéis qué es importante que tú llenes este gobierno? No porque tú seas ni planificador, ni sociólogo, ni antropólogo, sino que porque tenés una visión de tu ciudad que te está entregando tu calidad de vida todos los días y la podías evaluar, ¿sabes? La podías evaluar de la manera que tú querías. Y te entregan un recorrido en el cual tú empiezas a ver que no solo es una evaluación de la movilidad, del ancho de vereda, de la condición de la calle, es una evaluación de si la ciudad es atractiva o no, de por qué me voy por un lado y por el otro. Si yo les contara una conclusión básica a la que hemos llegado, es cómo la gente cambia su recorrido de la mañana a la tarde, porque en la mañana vas, ¿cierto?, con un tiempo, y tenés que llegar a trabajar, estudiar, a cumplir un horario, y en la salida te transformáis en lo que quieres. Haces otro recorrido y te vas por el lugar que querís, por el que más te gusta, ¿cómo esa condición te cambia? Porque en realidad ese vínculo con la ciudad lo empiezas a retomar y, por ejemplo, la caminata es una buena manera para relacionarse con ella. Pero quiero como tratar de transmitir en definitiva ese vínculo que nos falta, ¿cierto? De cómo decir que no hay proyectos chicos, no hay planificaciones menores, todos deberían ser importantes, pero lo más importante es que nos volvamos a conectar, que nos sintamos ciudadanos como habitantes de una ciudad. Eso. Un aspecto de la pregunta de Caroline también. Tú preguntaste también por la participación en las nuevas tecnologías. ¿Alguien quiere tomar ese punto? ¿No? ¿Batil no? ¿Marcel no? ¿Karin? Dame fuerte. ¿Puedo contarlo? ¿Es posible la participación con las tecnologías? ¿Qué rol tiene? Actualmente no habitamos solamente el espacio físico. Sí, por supuesto. Sí, la verdad, bueno. Una pequeña toma de posición de cada uno. Sí, así cortito, como la experiencia que hemos recogido nosotras es como, por supuesto, hay ciertos temas generacionales que son más abiertos a tener una condición y siempre va a ser más fácil el llamado a participar, ¿cierto?, con cierto grupo de ciudadanos y no con otros. Creo que es un desafío importante el incorporar, por ejemplo, una continuidad. Ya, ahora me pongo como desde el lado del municipio, como que yo siento que sería súper interesante, por ejemplo, que existiera una plataforma constante en la cual yo como vecino me pueda comunicar y continuar a hacer un seguimiento a los procesos participativos, o sea, que la transparencia venga como desde ese lado también. Me parece súper interesante, creo que se ha logrado en varios países, por lo menos tener una relación así. En Chile desconozco si existe un caso exitoso de esa manera. Creo también que se pueden hacer llamados en las redes sociales, está muy bullente el tema de la participación en distintos ámbitos y obtienes una buena respuesta. Como Reconquista somos muy análoga, pero hemos hecho una versión que se llama Metro a Metro en que invitamos a la gente que nos suba su recorrido en metro y nos manda un escáner y no nos ha ido muy bien. Entonces yo creo que también está en esa reconexión del uno a uno, de juntarse con alguien y de verle la cara y que te cuente lo que quiera, porque también necesita esa relación. ¿Cómo buscar ese equilibrio? Yo creo que es un gran desafío, por lo que he visto yo en mi experiencia. Grisel, ¿quería añadir algo? Sí, yo quería añadir algo. Nosotros como ONG, si bien utilizamos las redes sociales, de hecho parte de nuestra política tiene que ver con la evolución a los territorios, y todo el contenido que nosotros producimos está disponible y es libre en la web. Sin embargo, a la hora de intervenir, o en el fondo no intervenir, sino co-crear con los residentes del territorio, estamos como a la inversa. En el fondo, seguimos pensando que la tecnología y la participación ciudadana a través de la tecnología es privativa. O sea, no todos pueden acceder a este lenguaje. Por algo, en el fondo, las observaciones que se hacen en algunos procesos participativos, que son por correo y que se envían a ciertos ministerios, no funcionan. Entonces, porque sigue siendo para un grupo cerrado, para un grupo de gente más letrada, que tiene acceso a Internet, que tiene conocimiento, que puede manejarse digitalmente. Entonces, si bien, claro, han irrumpido como parte del proceso de la planificación, creo que no son para todos. Por algo Twitter es para hombres de 30 y universitarios, no porque todavía no son universitarios. Está en Twitter. Caroline no quiere estar en Twitter. ¿Puedo complementar por ahí? Sí. Sí, yo creo que un punto muy importante, complementando a lo que dice Grisel, es cómo adaptar las metodologías y las formas de convocatoria a los contextos específicos de cada territorio. O sea, nos pasaba que, no sé, pues, teníamos un diagnóstico de que en cierto territorio era principalmente adulto mayor, por ejemplo,
ahí, por más redes sociales que le pongamos, obviamente no va a llegar nadie. Entonces, llamado telefónico, incluso puerta a puerta, a veces mensaje de texto, eran los medios para llegar y convocar a esa ciudadanía. Y así como ir viendo cómo, según cada método, cada estrategia de convocatoria va en función de cada público o audiencia, y buscar como siempre también la transversalidad. Y también me da a veces como miedo cuando hablan de nuevas tecnologías, tiendo a pensar al tiro como en las votaciones electrónicas donde se legitima cualquier cosa, como ahora esta plebiscito que hubo para los niños no puedan salir de la calle, y finalmente uno veía el padrón electoral de eso y como que era ridículo los porcentajes que tenía, pero finalmente tenía como cierta validez por haber tenido como un plebiscito. Entonces como que siento que tiene que ir acompañado el proceso de participación ciudadana con una responsabilidad de cómo se pregunta, para quién, cuándo, porque hoy día como la tecnología permite muchas cosas. Muchas gracias, Martín. ¿Más preguntas? No, tenemos tiempo para hacer más preguntas. Otra ronda de 3. Ahí atrás, bien fuerte. Y 3. Acá, no, acá adelante ya. Ella, pasa. Desde su perspectiva y de lo que están desarrollando, ¿cómo después realizan la evaluación de estos procesos de participación? Sobre todo de dimensiones que son súper cualitativas. Y básicamente eso, qué tipo de, cómo analizan, qué tipo de indicadores logran generar. Y esto, como segundo punto, es más que nada porque no vengo del mundo público. Entonces, por ejemplo, cuando trabajas con un municipio en general, a veces tienes que ser un poquito más flexibles, pero en el mundo privado muchas veces te dicen, bueno, entonces dime cómo salió, si bien o mal, quiero saber si lo puedo replicar. Y esos indicadores que les van pidiendo, por mucho que las intervenciones sean cualitativamente como positivas o integradoras. ¿La segunda pregunta? Quería preguntar por institucionalización. Va muy por la vía. Existen mecanismos de participación. Ya está el COSOC, en las comunas, están los planes reguladores que tienen un espacio participativo. Ustedes que han estado en territorio, ¿cómo ven esa relación de la ciudadanía con los mecanismos que son formales, ¿no? Con los más institucionales? Y el segundo punto creo que iba un poco con la línea de la anterior, y era la idea de replicabilidad, de cómo se pueden replicar las experiencias. Ya estaba diciendo Gisela algo en México, pero ¿qué formas o qué mecanismos ven ustedes que sea más fácil para replicar esta experiencia? Perfecto. Paz. Bueno, muchas gracias a los panelistas por aceptar la invitación, ha sido muy interesante. Mi pregunta es respecto a un diagnóstico que es más o menos compartido entre los tres y que tiene que ver con esta ausencia de comunidad y de tratar de formar lazos donde no existen, o tratar de dar voz a quienes no necesariamente participan. Y sé que la mayoría de sus trabajos quizás se concentra en poblaciones más vulnerables o en ciertos espacios territoriales, pero en una ciudad completamente segregada como Santiago, ¿cómo ven ustedes los mismos procesos participativos en otras áreas que sí son, por ejemplo, de más ingresos y que de igual manera tienen problemáticas que tienen que ver con sus territorios y con la planificación en esas áreas? Ese es mi pregunta. Perfecto. Si quieres se lo sintetizo, entre la 1 y la 2 hay como una conexión respecto a cómo evaluar los procesos, a cómo los indicadores, si tienen como un aprendizaje o recomendaciones respecto a ese tema, ¿no? Para replicar, tanto desde el mundo privado y lo amplio al mundo público, incluso también a otros territorios, ¿no? Después está la pregunta por la institucionalización, o sea, cómo ven esa relación de la ciudadanía con los mecanismos, con los procedimientos, como conversamos en las primeras rondas, ¿no? COSOC, PRC, podríamos ver el tema ambiental. Bueno, no tenemos representantes en la mesa, pero a lo mejor tienen alguna experiencia. Y, bueno, este análisis también que se haga respecto como hay un diagnóstico compartido, pero tiende a focalizar en ciertos actores, en diagnóstico de una ciudad que es desigual, y que también es inequitativa también respecto a los actores, respecto, por ejemplo, género, interseccionalidad. Pero ¿qué pasa con los ciudadanos con altas rentas, de altos ingresos, de otras comunas? La ciudad la construimos todos, en definitiva. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Eso. ¿Quién quiere tomar la palabra? Yo puedo partir. Dice. Ya, con respecto a la evaluación,
es difícil porque, claro, está, por ejemplo, la co-creación y lo lúdico es una metodología cualitativa. Sin embargo, nosotros no buscamos tampoco generar un indicador para validar nuestros procesos. Nuestro principal como indicador en el fondo es que este proceso de co-creación se mantenga en el tiempo. Entonces, en el fondo, si logramos de alguna forma reactivar la comunidad, que el tejido social vuelva a ser algo que permita en el tiempo seguir realizando estas actividades, para nosotros estamos más que pagados en el fondo. Y además en algunos casos los indicadores como de cumplimiento y todo eso son manipulados, son engañados, no son fidedignos. Entonces tampoco nuestro financiamiento no es público ni privado, entonces tampoco buscamos un indicador de cumplimiento, no tenemos que rendirles a un privado en el fondo, oye, cumplimos porque llegaron 10 abuelitas a la reunión. Entonces en ese sentido nuestro principal indicador tiene que ver con que se pueda sustentar el proceso en el tiempo. Con respecto un poco a la relación que existe con los mecanismos de participación formales, ya lo había mencionado anteriormente, en el fondo las instancias de participación están completamente desarticuladas en los territorios, muchas veces intervienen, de hecho en mi tesis yo estudié que habían 60 programas interviniendo en un mismo barrio y que no conversaban entre sí, entonces eso da cuenta de una desarticulación y un diálogo de sordos terrible. Entonces, ¿qué pasa? Que los dirigentes están completamente desgastados. ¿Por qué? Porque es fácil llegar al dirigente y acceder y decir que este proceso está validado porque se sentaron 4 dirigentes en la mesa. Nosotros tampoco buscamos a través de estas metodologías un molde para exportar, porque cada territorio tiene una complejidad distinta y en el fondo hay que partir el proceso co-creativo de cero en cada uno de ellos. Entonces tampoco es nuestro objetivo como ONG generar un molde que quepa en todos los territorios, sino quizás generar un pequeño manual o una hoja de ruta que diga, bueno, así lo hicimos en este territorio y puede servir o se puede experimentar en otro. Y con respecto a la tercera pregunta, en el fondo, en territorios de mayores ingresos, ¿cómo nosotros podríamos, en el fondo, generar un proceso participativo? Claro, la ciudad, en el fondo en la ciudad están todos los grupos socioeconómicos. Nosotros participamos en un proceso en la Vía Olímpica, en el cual hay una diversidad de personas, hay una diversidad de grupos, y en el fondo no hubo ningún problema. Quizás las problemáticas y los intereses de cada grupo en particular son diferentes, pero yo creo que hay como un consenso en que todos buscan habitar mejor y vivir como en una comunidad y poder quizás, no sé, desencadenar a futuro un proceso de comunidad sustentable en el tiempo. Entonces, en ese sentido, no veo la diferencia entre estos territorios que estamos trabajando actualmente, que quizás son un poco más carenciados que la Vía Olímpica, o no sé, incluso, puede que sean similares. Eso. Ya, sobre la primera pregunta que tiene que ver con la evaluación de los procesos participativos, los indicadores, ahí también un aprendizaje que viene harto de la tesis que hice en el marco del magíster acá, fue como en el contexto de hoy día el Estado se mueve como bajo los presupuestos por resultados, que son marco lógico, indicadores de resultados y en el fondo todo un cumplimiento de metas cuantitativas y medibles para ir como asignando fondos, ir avanzando. Y siempre se te va a exigir eso, y eso ante la participación es un desafío y limitante tal vez súper fuerte, que de hecho me acuerdo de haber estudiado cómo la política habitacional ha transformado la participación a la asistencia. El Quiero mi barrio, por ejemplo, tenía ciertos indicadores para pasar de la etapa de diagnóstico a la etapa de ejecución, y como siempre se ve lo medible, se veían siempre los atributos físicos por sobre los sociales, porque es súper difícil medir lo social. Entonces yo creo que ahí desde las ciencias sociales tenemos un desafío enorme para poder legitimar esos procesos más cualitativos, más desde las percepciones de las personas, para poder validarlo y decir cómo los resultados que tienen, que muchas veces no son tan medibles, no son tan cuantitativos y tal vez no son tanto lo que se esperaría, sino que en el fondo tienen una ruta que se desconoce. Yo hablo que la participación ciudadana es como una caja de Pandora, porque uno como invierte como en las personas, en los procesos, pero te puede llevar a cualquier cosa. Entonces ahí es súper interesante también cómo
los presupuestos por resultados bajo indicadores supermedibles también han encasillado la participación, y creo que hay que salir también de eso. Respecto a la institucionalización, creo que ante el fenómeno de desconfianza que ya hablábamos, ahí las organizaciones sociales tienen un rol importante. Es muy distinto, en base a mi experiencia, que llegue un municipio a implementar un proceso de participación ciudadana por toda la carga histórica que tiene, a una ONG que nadie la conoce y que puede tener mucha más transversalidad con los actores. Entonces no hay una lectura de política o social de, bueno, este gallo nos quiere llevar a esto, sino que en el fondo ahí uno empieza como un trabajo más libre, tal vez desde las organizaciones sociales, que puede moverse como con los distintos actores, que creo que es una gana importante que hay que saber manejar. Y por último, como la pregunta de Paz sobre los contextos de participación ciudadana en tal vez tratos socioeconómicos más altos, uno siempre tiende a enfocarlo en poblaciones más vulnerables. Creo que ahí nos tocó, en un proceso de participación ciudadana, en el marco también de urbanismo social, trabajar con la aldea del Encuentro de la Reina. Siempre habíamos trabajado con población más vulnerable, y yo creo que fue de los procesos participativos más difíciles que nos tocaron, porque en el fondo uno planteaban una mesa de trabajo y sacaban su título personal, que soy arquitecto y no sé qué, entonces como que salían cosas que chuta, uno en otros contextos no surge, no lo espera, y ahí yo creo que hay que orientarlo también a cómo el proceso participativo es un ejercicio de ciudadanía, y te permite como tal vez mostrar y conocer distintos puntos de vista que uno como individuo no ve. No sé si respondo, pero creo que con eso yo me quedo de ese proceso, de incentivar a ampliar la mirada, a tal vez dialogar los puntos de vista, a llegar a acuerdos, y ahí como facilitador comunicacional me tuve que meter a cursos de comunicación no violenta y una serie de cosas, buscando herramientas como sea para buscar estos acuerdos. Entonces ahí hay otro desafío muy importante. Sí, ya, voy a partir de atrás para adelante para agarrarme de lo que estaba contando el colega, porque, bueno, ya les conté que trabajo en Providencia, en la zona urbana, y les voy a contar que este barrio es uno de los más difíciles, tiene comisión de urbanismo en la Junta de Vecinos, o sea, como que es bastante complejo de abordar. Y también han surgido discusiones que tienen que justamente ver como con lo que decías tú respecto al sentirse de un bien común que es la ciudad. Entonces aparece siempre el tema de la exclusividad, ¿no? De que los que van a llegar a mi barrio, que no son de mi barrio, pero tú tampoco ves que haya un tejido del barrio. Entonces como que te empiezas a cuestionar como ahí dónde nos perdimos y cómo lo retomamos. Y creo que es desafiante, y también tiene que ver como con lograr empatizar, yo creo, con las perspectivas que están persiguiendo. Me acuerdo la ciclovía de Andrés Bello, la del 42K, por ejemplo, todos la conocen, es la ciclovía que tiene más ciclistas. Entonces me acuerdo de alguna encuesta Origen Destino que se complementó, debe haber sido como el año 2016, algo así, con una encuesta a los ciclistas. Y era muy interesante porque se entrevistaron alrededor de, me acuerdo que eran como casi 1000 ciclistas que pasaban por la ciclovía, y se entrevistaron, ¿no? Y les preguntaron distintas cosas, entre las cuales les preguntaban si tenían auto. Y el 85% tenía auto. Y usaba la bicicleta porque era una mejor experiencia de viaje. Entonces, ¿a qué voy con esto? Como con esto de empatizar, ¿no? con los ciudadanos que, aunque vivan en un espacio más privilegiado de la ciudad, ¿cierto? En el sector oriente, y a lo mejor trabajan en el centro, por ejemplo, en este caso específico del uso de la ciclovía, había un tema ahí de que igual, aunque tuvieran los medios de ir en auto, no sé qué, usaban la bicicleta como una experiencia mejor de viaje, lo que nos dice que estamos llenos de estigmas también, ¿cierto? Y que tenemos que tratar de sacarnos ciertos prejuicios cuando hablamos de participación, porque si no siempre vamos a llegar a los mismos resultados. Entonces tenemos que hacer preguntas diferentes también. Creo que como sentarlo como más como desafío que como un punto que ya hemos podido lograr. Después, cuando hablamos de la institucionalización y cómo las organizaciones sociales pueden tener más posibilidades, ¿cierto? De lograr justamente esta empatía con los ciudadanos, creo que también ahí hay otro desafío, porque han surgido muchas organizaciones y de repente también se traslapan, ¿cierto?, en sus sentidos de participación. Entonces yo creo que deberían las instituciones también del Estado abrir una puerta
para que esta participación desde la ciudadanía organizada se pueda institucionalizar también de alguna manera. O sea, yo he conocido casos como en San Francisco, por ejemplo, tienen una oficina, el municipio, en el cual reciben todas las ideas como más bottom-up hacia la ciudadanía, y hay un grupo que podría ser perfectamente una ONG que trabaja en temas como con metodologías más lúdicas, con otros recursos diferentes, que los va guiando y van haciendo estas intervenciones, ya sean de urbanismo táctico, o parklets, o distintas como cosas de este tipo, pero hay una manera de llegar directa, porque de repente uno como vecino se pierde, ¿cierto? Como que tú decís, la municipalidad, ¿con quién yo voy a hablar? ¿Cómo lo hago? Entonces, es como esa ventana yo creo que se podría de alguna manera formalizar para dar cabida a esta no formalización, no sé bien cómo decirlo, pero como abrir una ventana que esté estable, que yo la reconozca como ciudadano. Y para llegar a lo primero, de los indicadores, no, pues ahí nosotros la gran falta de la Reconquista, estamos trabajando en cómo lo vamos a hacer, tenemos un súper desafío actual con la Municipalidad de Renca, que es la primera que nos pide como hacer un trabajo en un territorio específico. Ya diseñamos el cuaderno, lo vamos a aplicar a partir de agosto, así que como a fin de año les puedo contar cómo nos fue, y justamente un desafío para nosotras, que partimos, ¿no?, siendo como súper poética, media de performance, así como de recolectar esta visión de los ciudadanos, y de repente nos dicen, oye, ya, pero danos un diagnóstico, necesitamos esto para algo concreto, y queremos indicadores o una suerte de datos, y ahí estamos, en ese desafío, así que cuando lo tengas, les puedo contar con más detalles. Muchachos, les tengo una noticia, estamos en el tiempo, tenemos que dar finalizado, así que no hay otra pregunta, una más tendría que ser, porque tenemos que iniciar el diplomado. Se conecta con el diplomado. Entonces, si la persona que quería preguntar es parte del diplomado, creo que a lo mejor de repente podemos conversarlo. Yo creo que es súper buen candidato también esta mesa. Haz la pregunta. ¿Quieres hacer la pregunta? Sí. Haga la pregunta. Lo miro ahí. Bueno, tengo una pregunta respecto a si se han planteado nuevas estrategias de participación ciudadana, teniendo en consideración los procesos de gentrificación que se han dado en la región metropolitana, que han ido acompañados de una densificación también de los barrios. Entonces, cuando uno habla de barrio, uno finalmente idealiza la morfología del barrio antiguo, de las casas, de la población, pero obviamente estamos ante un nuevo escenario donde también el mercado inmobiliario está generando un uso súper agotado en el tiempo de esa vivienda. Entonces, esa es mi pregunta. En Pindorita, Grisel, Martín Canin, 30 segundos. ¿Cómo? Y de fuerza. Ya. Sí, parte del trabajo que hemos hecho como ONG tiene que ver justamente con la valoración del patrimonio inmaterial, justamente para poder frenar procesos de gentrificación y depredación barrial, como estamos viendo en Recoleta, y también por eso es que nos asentamos en este territorio, específicamente en un barrio que viene de los 70 y que está viviendo toda la presión inmobiliaria en todas sus esquinas. Entonces, claramente, nosotros tenemos dos ejemplos que los nombré durante la presentación. Hemos trabajado justamente el tema de frenar un poco esta depredación inmobiliaria a través de metodologías lúdicas como el juego. Entonces, no sé, te invito, como es tan breve mi intervención, a que conversemos después o que revise un poco el material que hemos publicado en nuestra página web. Eso. Gracias, Grisel. Sí, para complementar también desde el proyecto Ciudad con Todos que mencionaba antes, de Diálogo para una densificación equilibrada, ha sido súper interesante reconocer que ante un proceso de densificación que muchas veces va acompañado de gentrificación, relevar la postura de, obviamente, que es lo que más se hace, de los antiguos residentes, quienes reciben la densidad, pero también de los nuevos residentes, quienes llegan a vivir a los barrios densificados, que ahí nos hemos encontrado con que tal vez una visión mucho más invisibilizada, y que los procesos también de su calidad de vida, en casos muy conocidos como los de Estación Central, con los mal llamados guetos verticales, como también ahí se da toda una práctica como de valorizar también esas perspectivas, esos puntos de vista, y hoy día la institucionalidad también como que fomenta una dicotomía o choque entre estas dos posturas, y como que la hace ver como si fueran confrontacionales, cuando no necesariamente una es la culpable de la otra, sino que la institucional es la misma ante procesos que no son transparentes o informativos, y de repente el vecino que vive ahí en un CITE empieza a ver
que empiezan a demoler y demoler, empiezan a construir y construir, y de repente esto ya no saben hasta dónde mirar, y empiezan a llegar los vecinos, y no saben dónde estacionar el auto. Entonces, recoger estas dos perspectivas y no ponerlas como dicotómicas, sino que como tratar de abordarlas en conjunto, que creo que es un desafío enorme, creo que es súper interesante también en esta discusión. Vale, yo también creo que desde la participación deberíamos abordar como la llegada, ¿cierto?, de los nuevos vecinos, que apunta también esto de la gentrificación. Yo, de nuevo, voy a hablar de una experiencia personal, pero vivo en el barrio República, y me pasa que el barrio universitario, ustedes deben conocer ese contexto, ¿cierto? República son puras casonas que eran, ¿cierto?, de la aristocracia, y ahora son universidades o hay edificios nuevos. Pero también es un barrio que se ha empezado a densificar. Y hay muchos edificios y una densidad de gente increíble, y uno va a la Plaza Manuel Rodríguez, que es la única plaza que existe en el barrio. Está llena de niños jugando a la pelota. Es genial lo que se ve ahí. O sea, juegan hay de todas las nacionalidades, porque además es un barrio que ha recibido muchos migrantes. Es muy interesante cómo los niños lo logran esa convivencia que nosotros le damos tanta vuelta, y ellos lo logran tan fácil. Y cuando veo República, por ejemplo, está vacío, con un perfil de calle exquisito, ¿cierto? Como que podría tener un área verde increíble, tiene unos árboles añosos, tiene amplios espacios públicos que podrían estar bullantes de gente y no hay nadie. Entonces yo digo, pucha, ¿qué nos pasó acá? ¿No? Como que nos cuestionamos, ¿cierto?, de gentrificación, estamos densificando un barrio que tiene un increíble acceso y todo, y como que de nuevo tenemos una desconexión con el espacio disponible, con la disponibilidad de la ciudad. Entonces yo creo que también con los procesos participativos deberíamos enfocarnos a eso, a cómo si nos hacemos más dueños de esos espacios, quizás los vecinos también iríamos a jugar a República, quiero decir, ¿sí? Como que algo nos pasa ahí, nos pasa que el que llega no se conecta jamás, y aunque esa llegada pueda ser una posibilidad para la ciudad, no está pasando. Entonces también los procesos participativos quizás no son solo de proyectos urbanos de transformación física, sino que también tienen que abordar esa conexión social que está destruida en muchos casos. No nos queda nada de tiempo, y no voy a hacer una reflexión final porque no hay tiempo, pero un compromiso de evolución y de ampliación de nuestra plataforma. Nosotros tenemos la web del instituto y tenemos nuestro Twitter, pero claramente yo creo que como para socializar como la información vamos a reflexionar cómo hacerlo. Agradecerle, o sea, realmente como que cumplimos como con el objetivo de nuestro núcleo. Muchas gracias Grisel, Martín y Karen. Eso, voy a leer el objetivo del núcleo de participación en territorio, que es abrir un espacio de discusión, pensamiento e investigación crítico y abierto acerca de la participación ciudadana en los contextos urbanos y territoriales de Chile, por lo cual yo me siento muy orgulloso, a nombre de Karen, de Carolyn, igual que Alexandra de ayer, Carolyn, Paz y Alejandra, que no está, compartir con ustedes que la broma de infiltrado o no, sentimos que son parte del núcleo. O sea, son gente que está, jóvenes urbanistas y planificadores que están trabajando y que están construyendo conocimiento en esta investigación abierta, que es como enfrentar este difícil escenario de la participación en Chile, en la ciudad, en los territorios. Así que un aplauso para nuestros panelistas y para ustedes. Muchas gracias. Y nos tenemos que ir corriendo todos los que somos docentes y alumnos y alumnas del diploma. La sala 8+9. Muchas gracias. No, muchas gracias. Como todo el rato.